¿Qué es el terraplanismo? Es un movimiento que se ha dado en Internet a partir de aproximadamente 2015, con la idea de que la Tierra, en vez de ser una esfera rotando, es plana. En realidad es una palabra bajo la que se denominan un montón de cosas. ¿Por qué los terraplanistas creéis que la Tierra es plana? Muy bien. Voy a poner mucho mi caso, pero trataré de enfocar un poquito a los demás. Ujú. Cuando uno se empieza a analizar las evidencias o las pruebas científicas o no científicas de la rotación del movimiento, uno va encontrando que no coinciden con la realidad. Para poder creer en la esfericidad, uno tiene que tener fe científica, Ujú. mientras que la Tierra plana es algo que todos percibimos. Yo salgo y veo el horizonte y lo veo recto, lo veo plano, no siento el movimiento, puedo apilar piedras una encima de otra y jamás se percibe ningún movimiento. En cambio, para la esfericidad y rotación, tengo que creer que está pasando esto, pero que yo no lo puedo percibir. Entonces, a partir de ese punto, yo puedo decir, bueno, todos los que no creen en la existencia de una esfera rotatoria, vamos a llamarles terraplanistas. No es que sea una secta, no es que sea un grupo que tenga una línea específica, sino son personas que no creen en las evidencias, bueno, en los planteamientos teóricos de la esfericidad. Ujú. Has comentado ahora, por ejemplo, el ejemplo de poner piedras y que no notas ningún tipo de rotación. Ujú. ¿Qué más evidencias tenéis para afirmar que la Tierra es plana? Mira, la más fuerte de todas, para ponerla encima de todas, es el agua. El agua tú en un volumen grande la pones y siempre te va a dar un nivel horizontal, siempre. Llena un contenedor de 10 litros, de 50 litros, de 1000 litros. Ahora, si tú vas al mar, que en teoría es el 70-80% de todo lo conocido, siempre lo vas a ver a nivel. Cuando tú tratas de hacer un experimento en ciencias, tienes que llevarlo a una forma práctica y una forma práctica es hacerlo en escala. No hay manera de reproducir en escala una esfera rotando, que se le pegue el líquido por la parte externa por efecto de su masa y por lo tanto no se puede comprobar la esfericidad. En cambio, la planitud, a cualquier nivel, tú ves plana la Tierra. Ujú. Esto, antes de hacer la entrevista, me he informado y el contraargumento que dicen los científicos es que, claro, la visión humana es limitada. Por ejemplo, la visión humana no ve partículas, no ve, por ejemplo, virus, tiene ciertas limitaciones. ¿Estás de acuerdo en que pueden tener parte de razón o crees que no es aplicable al mar? Porque, por ejemplo, también ellos dicen que cuando un barco está viniendo, no se ve y de repente parece que sale del fondo del agua y lo empezamos a ver, precisamente porque ellos consideran que la Tierra es redonda. ¿Tú qué opinas al respecto sobre las limitaciones y sobre el tema del barco? Es cierto que el ser humano tiene una limitación, estamos hablando de aproximadamente unos 10 kilómetros hacia el frente. En cuanto al planteamiento del barco, lo pongo así, en una esfera, si tú ves una caída hacia atrás, tienes que ver una caída hacia los lados, porque una esfera es la característica. En un cilindro, yo Ujú. puedo ver caída hacia atrás, pero no hacia los lados. La particularidad del barquito es que si yo tengo un telescopio, bueno, algo para observar a lo lejos, vuelve a aparecer el barco. No es que haya desaparecido, es efectivamente que sale de nuestro límite visual, pero más allá de eso hay cosas a 80, 90 kilómetros que se siguen viendo en línea recta. Entonces, Ujú. no solamente vemos una línea recta a lo largo, que deberíamos, si hay caída hacia atrás, deberíamos ver hacia los lados una caída, sino que además hay cosas a 300 kilómetros que se alcanzan a ver, faros, ciudades, por ejemplo, Colón desde Buenos Aires, San Joseph, Chicago desde San Joseph, son cosas que no se deberían ver si hubiera una esfera, porque de acuerdo con la misma trigonometría, debería haber una caída de curvatura que impediría que se viera. ¿Qué ganan diciéndonos que la Tierra es redonda?
Es, vamos a empezar con quién es el que lo gana. Si me voy a la parte más tranquila y sencilla diciendo es la NASA la que los gana, pues son 52 millones de dólares diarios desde los 60. Si empiezo por ahí. Pero si me voy a la parte espiritual es como plantearte que gana la Iglesia Católica diciendo que hay un señor sentado en una nube juzgando a la gente. Es poder, es idea, es estar en la cabeza de las personas diciéndoles que son un punto azul en un mar inmenso de oscuridad y nada. Es un poder eh, mental, por así llamarlo. Es el control mental de las masas. La religión se inventó para eso. Ok. Entonces, estás convencido de que es una conspiración el hecho de que nos digan que la Tierra es redonda, ¿no? Si veo la palabra conspiración, ahorita está como etiquetada como alguna tontería. Yo digo, mi mesa es café porque cualquier pavada y le pongo la palabra conspiración. Entonces, si yo le meto la palabra conspiración, yo diría más bien una operación. ¿Cuántas Ujú. personas han ido al espacio? 500. El resto de la humanidad le crea 500 personas. Entonces, el tamaño de la conspiración no debería ser tan grande. En realidad son unas cuantas personas que orquestan 500, todas pertenecientes a logias masónicas, y el resto de la gente simplemente lo cree por fe. Ujú. Víctor, ¿existe la gravedad? La gravedad, vamos a entenderlo así. Si yo dejo caer algo, el objeto cae a 9.81 metros sobre segundo. Eso es un hecho constatado, todos lo sabemos. La gravedad a la que conocen como atracción de masas, es decir, que yo pongo dos objetos y tienen que atraerse por el mero hecho de poseer masas, no existe. Ujú. Las cosas pueden caer por densidad, por volumen, por mil cosas, pero una energía, una fuerza que esté atrayendo dos masas a la que llamen gravedad no existe. Si la Tierra es plana, ¿existe algún límite en el que si lo sobrepasamos nos caemos a algún lado? No. La Tierra es plana, se observa plana, pero no existe un espacio exterior en el que la Tierra esté flotando. En realidad, después del paralelo 33 hacia el polo sur, nadie pasa. En mi creencia, y si es creencia, en realidad, podría decir, Ujú. habría más tierras. En la Edad Media se decía que pasando un poquito antes de llegar a América te caías por el borde. La idea es asustar a la gente para que no vaya más allá, no sepa que hay más allá. Cuando ya se sabe desde hace 1000 años que se venía a América y se conocía América, incluso en mapas muy antiguos salía América, pero al común, al vulgo le decían, te caes. Ahora la gente ya no cree que se caiga, pero tiene la idea en la mente de que hay un espacio exterior. Podría ser una tierra plana ilimitada, infinita, pero nuestro límite físico es el paralelo 33 gracias al Tratado Antártico. Si utilizamos un telescopio y observamos otros planetas, estos son circulares. Ujú. ¿Los terraplanistas aceptáis la idea de que los planetas sean redondos, pero eso no significa que la Tierra tenga que ser así? ¿O el resto de planetas también son planetas planos, por así decirlo? Voy a abordártelo desde dos perspectivas. La primera, cuando uno pone un ojo en el telescopio, no puedes ver la forma. Tú ves algo redondo, no esférico. Desde el vamos, no podríamos saber si es esférico o no es porque estamos usando un solo ojo. Pero si me voy a la parte, la misma palabra planeta significa estrella errante. Cuando uno observa cómo funcionan las estrellas, ve a Polaris en el medio y ve todas las demás girando alrededor de Polaris. Lo que hace diferentes a los planetas, o porque les llaman errantes, es porque tienen una cosa llamada movimiento retrógrado. Es decir, van dando vueltas, se regresan y siguen dando más vueltas. Ujú. Los planetas es la diferencia que tienen con el resto de estrellas. La Tierra no sería un planeta. Entonces, equiparar a la Tierra con el resto de los planetas es asumir que estamos en un planeta cuando la Tierra no es una estrella errante. Para Ujú. empezar por ahí. Cuando yo asumo entonces, es más, si yo aceptara que fueran esféricos, de todas maneras la mesa o el lugar donde estamos observándolos tendría que seguir siendo plano porque no hay muestras de que sea una esfera.
Ujú. Entonces, yo observo algo que puede o no puede ser esférico desde una cosa plana. El Ok. cielo, lo que yo veo, podría no serlo, en realidad no lo es, son luces lo que se observa. ¿Por qué el sol se pone y en otros lugares del mundo aparece? El sol no es una cosa de tamaños inmensos y colosales, es un sol local y pequeño. Ujú. El sol tiene un trayecto circular alrededor, encima de la Tierra. No sé si has visto el mapa que normalmente le llaman de Gleason, que es el más aceptado por la mayoría de los Sí. terraplanistas. Ujú. El Sol es pequeño, va dando un giro de trópico a trópico, hace un analema y en ese analema va a su rumbo, pero va cambiando un poquito su trayectoria, lo cual genera las estaciones, genera el día y la noche. La Tierra no es, si tuviéramos un Sol de 150.000 millones de kilómetros, obviamente no podrías tener luz en un día y noche en otro porque sería extraordinariamente grande, pero siendo un sol local pequeño de unos 7.000, 8.000, 10.000 kilómetros, entonces la luz es local, alumbra cierta parte. Cuando uno lo ve alejarse, si uno está en una atmósfera húmeda, lo ves descender, pero Ujú. si uno está en una atmósfera seca, lo ves alejarse. Existe y se puede encontrar fácilmente lo que se llaman sun trails, que es el seguimiento del sol con fotografías. Cuando uno analiza ese seguimiento, lo ves alejarse. O quisiera hacer un poco de énfasis en la idea de los terraplanistas, Ok. porque cuando yo pongo la palabra los terraplanistas y lo sigo con van a hacer un viaje a la Antártida o dicen que Australia no existe o cualquier tarugada que yo le ponga tras la palabra terraplanistas, piensan que el resto de la gente que no confía en las evidencias chafas, por cierto, que te muestran, es igual y que también cree que la Antártida no existe, o sea, muchas cosas. Entonces la etiqueta terraplanista en realidad es una etiqueta para desprestigiar lo que es un movimiento auténtico. Yo en 1990 tenía que ir a una biblioteca para encontrar algo. Ujú. Hoy agarro un tecleo y pongo y encuentro la Nikon P900 grabando a 1.000 kilómetros, etcétera. Entonces, cuando llega Internet y tienen que crear alguna manera para tapar lo que está ocurriendo, pues le Ujú. inventan una etiqueta y tienen que ponerle un montón de cosas desprestigiantes. Si te Ujú. fijas, cuando yo busco en internet tierra plana, me salen 50 videos de por qué la tierra no es plana. Todos atacan pruebas circunstanciales, pero ninguno te enseña una evidencia de que la tierra sea una esfera. Me Ujú. ponen 20 fotografías diferentes de la ISS y todas están a alturas disímiles. No puedo comparar una fotografía con otra, aparte de que no se vean las estrellas, porque no sabes exactamente a qué altura está. Es más, pongo la imagen del Tesla en el espacio, que debería estar hecho carbón, porque se supone que no hay ninguna atmósfera que lo proteja, y lo comparo con las demás fotos de la Tierra, incluida la del Apolo 11, y resulta Ujú. que no coincide ni en color, ni en forma, ni en tamaño, ni en nada. Entonces, la idea de los terraplanistas debería ser como la gente que no cree que la Tierra sea una esfera, pero acotando, porque el cerebro tiene que acotar, porque no maneja cantidades largas. ¿Crees que el hombre ha llegado a la luna? No, no se puede salir de la atmósfera de la Tierra, ¿Por qué no se puede salir de la Tierra? porque la atmósfera te lo impide. No sé si has visto algún video de cuando uno llega al fondo del mar. Ujú. Abajo del fondo del mar hay un tipo intentando aventarse un clavado y no puede entrar por su densidad. Su Ujú. propia densidad le impide entrar. Hacia arriba es lo mismo. Los sounding rockets que llegan a 120 kilómetros hacia arriba, en un momento se detienen. Más arriba de 120, 150 kilómetros no se puede avanzar. Ujú. Físicamente no se puede por la densidad de los objetos. Sería como intentar meter una esfera de unicel al agua, te causa un efecto que no te lo permite. A lo mejor con cierta fuerza puedes durante cierto tiempo mantenerla, pero no puedes meterla hasta el fondo del agua y que se quede ahí. De igual manera, va para allá. Pero más allá de eso, cuando uno ve las pruebas de la llegada del hombre a la luna, ves un set, o sea, con los ojos de 2020, ves un set de televisión de los años 60, ves tipos colgados de
de alambres, ves un tipo que no puede levantar un martillo del suelo, ves la línea del horizonte de la luna a 10 metros, ni siquiera la ves lejos. Más allá de eso, ves fotografías donde repiten el escenario de la imagen de la llegada del hombre a la luna. Entonces es toda una pavada terrible. 10 días antes de que hicieran el lanzamiento del hombre a la luna, decían que no se podían hablar entre dos edificios. La persona que se supone que iba a ir a la luna antes murió precisamente en un accidente por decir ese tipo de cosas.